Bienvenido. Has subido otro peldaño más. La escalera cruje bajo tus pies. El aire aquí arriba es más denso y cada objeto parece guardar un secreto que no quiere ser recordado. Este no es un lugar para historias ligeras. Aquí no contamos leyendas para entretener. Aquí se revelan certezas que nunca debieron salir a la luz. Lo que estás a punto de escuchar no busca asustarte, busca algo más peligroso. Recordarte que hay fuerzas que no olvidan y deudas que se transmiten como una herencia maldita. Apaga la luz, ajusta tus audífonos. Y si en algún momento sientes que algo te observa desde la oscuridad, no te preocupes, eso significa que ya entraste al ático del Kraken. Este es un pacto que no ha terminado. Esta es una historia que me fue relatada y traté de adaptarla lo más leal posible a dicho relato. Claro, sin faltar al anonimato de las personas. Sin más que añadir, vamos allá. Esto que vas a escuchar no es una leyenda, no es un cuento transmitido por tradición oral, ni una fábula deformada por el tiempo. Es una certeza, algo que ocurrió hace 3 generaciones y que incluso al día de hoy sigue esperando cobrar lo que se le fue prometido. Esta historia me fue confiada solo con una condición: que no revelara los nombres, que no mencionara los lugares específicos, que no intentara buscar pruebas. Porque, según me dijeron, cuando esa cosa sabe que la estás buscando, también empieza a buscarte a ti. Todo comenzó por allá de los años 50, en un tiempo donde la pobreza no era un concepto abstracto, sino una presencia constante. Se sentaba a la mesa, dormía en las esquinas del cuarto, se metía en los huesos durante el invierno. El patriarca de esta familia, el bisabuelo, era apenas un muchacho. Bajo nuestros estándares actuales, hoy diríamos que era alguien que estaba a punto de entrar a la universidad. Pero en aquellos años, él ya tenía esposa, ya tenía hijos, ya tenía hambre. Hambre real, días enteros sin comida suficiente, noches en las que el frío hacía llorar a los niños, hasta quedarse dormidos por agotamiento, trabajos que no alcanzaban, promesas que no se cumplían. Y cuando el mundo te acorrala lo suficiente, empiezas a escuchar los rumores, aquello que se dice de boca a boca. Y en aquel lugar donde él vivía, se hablaba de una mujer, una anciana que vivía en las afueras, donde el camino dejaba de estar marcado en el monte y comenzaba a cerrarse como una boca. Decían que podía solucionar cualquier problema. Sí, así es, esa señora podía solucionarte, incluso los problemas más difíciles, enfermedades que un médico diría que son incurables. La gente decía que ella las curaba, que ella podía con lo que sea, con cualquier petición. No importaba lo que pidieras, no importaba el precio, porque ella nunca cobraba en el momento, no pedía dinero, solamente pedía pago en especie. Comida, despensa, un poco de carne, algo de huevo, animales de corral, unas cobijas, un tarro de café. La gente decía que ella nunca cobró un solo centavo. Entonces, él tenía una solución, ¿no? Lo que él no sabía es que esa mujer, con lo que ella trabajaba, no iban a cobrar, no en ese momento. Desesperado, a quien llamaremos el bisabuelo, hizo lo impensable. Cruzó el límite que separa la necesidad del sacrilegio. Fue a ver a aquella mujer, él siendo un hombre, un católico recalcitrante como la mayoría de personas en aquellos años. Él nunca quiso contar, nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero él fue. Dentro de esa casa, nadie vio el ritual, nadie escuchó las palabras, él solamente dijo que ya había ido y que todo iba a estar mejor. Solamente saben que él fue, solo con su presencia, con las manos vacías, pero salió con una promesa sellada. Poco tiempo después de ir a visitar a esa señora, el dinero empezó a llegar a raudales. Así como tal. No fue un milagro, fue una herencia, un familiar que se había ido. Él era la única persona con vida, pariente de este familiar, y le llegó aquel dinero, pero aquel dinero ya estaba dado.
Él nunca pensó que fuera por lo de aquella mujer, ya que después de aquello el dinero no llegó de golpe. No fue como un milagro evidente. De pronto empezaron a llegar oportunidades inesperadas, trabajos que aparecían justo cuando parecía que todo estaba perdido, pagos adelantados por los trabajos, personas que confiaban en él sin razón aparente y le otorgaban algo de dinero. La familia empezó a levantarse poco a poco, hasta que el dinero fluía de manera constante. La familia empezó a levantarse. Sí, se levantaron, pero el precio no tardó en mostrarse. Los embarazos comenzaron a perderse uno tras otro, niños que no llegaban a término, vidas que se apagaban antes de tener nombre. Y aún así, la familia siguió adelante. Con el tiempo, lograron algo que parecía imposible. Una mejor casa, una casa en la ciudad, un futuro, una aparente estabilidad. Cuando tenían todo y ya estaban en esa casa, el patriarca de la familia dejó de estar en esta vida. Dejó el mundo terrenal. Joven, demasiado joven. Todo fue muy rápido, sin enfermedad clara, sin advertencias. Simplemente se apagó. Dejó sola a su esposa, dejó a sus hijos sin padre. Y dejó algo más. Él no lo sabía, pero dejó una deuda viva. El hijo mayor, el abuelo de esta historia, fue quien asumió el papel de hombre de la casa. Creció rápido, demasiado rápido. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No eran pesadillas comunes, no había gritos, no había persecuciones. Solo una figura, un humanoide, hecho de niebla. Así es, solamente eran sombras, jirones que daban forma a lo que era un humano, o eso intentaba ser. Es como si la oscuridad tuviera peso y forma, solamente que con unos ojos brillantes, incandescentes, como carbones al rojo vivo, enterrados en un rostro que no reflejaba nada. La figura no amenazaba, no se reía, no gritaba, no era como en las películas. Hablaba con una voz suave, paciente, con una quietud perturbadora. Le decía que podía ayudarlo, que conocía su carga, que entendía el sacrificio que había hecho su padre y que la riqueza siempre tenía un camino. Durante años, el abuelo resistió, ignoró los sueños y rezó. Se aferró a lo poco que tenía, pero la vida repite ciclos. Otra vez, aquel abuelo, siendo un joven, el joven que se encargaba de la casa, vio venir de nuevo la escasez. Otra vez vio venir la desesperación. Otra vez la familia dependió de él. Y una noche, flaqueó. En sueños, aceptó la ayuda. No hubo sangre, no hubo altar, solo palabras dentro de aquel sueño. Y al despertar, ahora sí fue raro. Las cosas comenzaron a mejorar. Mejor trabajo, más dinero, menos preocupaciones. Pero los sueños no se fueron, seguían ahí. Cambió algo más. Los hijos del abuelo comenzaron a enfermar sin explicación, accidentes improbables, silencios prolongados en la casa. Y entonces se sinceró. El abuelo habló con su madre, una señora ya entrada en años, la cual no le creyó. Dijo que esos eran habladas, cosas del pueblo, que ir a la ciudad, que no creyera en eso, que sus hijos solamente se enfermaban, que no pasaba nada. Tiempo después, la señora se fue, y con ella, los rezos y aquellas veladoras que siempre mantenía encendidas, día tras día después de hacer oraciones en las tardes. Ahora la casa fría, con el señor a cargo. Se reflejaba en los vidrios, en la oscuridad del pasillo, en el rincón del cuarto donde la luz nunca alcanzaba. Aquella figura ya no solamente estaba en los sueños, ahora estaba en la casa. Nunca lo atacó, nunca molestó a nadie de la familia. Esa sombra solamente deambulaba por toda la casa, los observaba. El abuelo se fue joven, igual que su padre, como si algo estuviera reclamando sus cuotas. La siguiente generación, el padre del testigo, creció escuchando advertencias vagas de sus tías. Nunca fueron claras, nunca fueron completas, porque ellas no querían que él, que hasta ese momento no había tenido los sueños, fuera a atraer a esta entidad. Hay cosas con las que no se juega, le decían. Si sueñas con él, no le hables, pero no le decían quién era.
Si lo ves, no lo mires a los ojos, agacha la mirada y pídele a Dios. Pero nadie le explicó quién era él. Ahora, décadas después, la historia vuelve a repetirse. El testigo, la persona que me ha contado todo esto, comenzó a soñar con la figura hace apenas unos meses. Él me contactó y me dejó esto que les relato. Es de la misma forma, los mismos ojos ardientes. Él, al tener estos sueños en una comida familiar, una de sus tías, la de mayor edad, le comentó que esto era lo que soñaban sus ancestros y que tuviera cuidado. Le describió la forma y les dijo que era la misma, le describió los ojos y le dijeron que eran los mismos. Pero esta vez el mensaje era distinto. Ya no ofrece riquezas, ahora solamente le recuerda el pacto, recuerda la sangre no cobrada, recuerda lo que se prometió y lo que aún falta. Él, al ser advertido, bastante joven, cuenta que intentó y logró casarse con la mujer más católica y con la fe más arraigada que pudo. Y lo logró. Fue a visitar a una bruja y la bruja le dijo que sí, que en efecto, que era una maldición generacional y que esta maldición solamente se iba a romper si su primogénita era mujer, que si él tenía un hijo, se iba a repetir el ciclo, iba a perder todo el dinero, todas las posesiones, a menos que él le entregara su vida a esta entidad. Y entonces se repetiría de nuevo. Gracias a Dios, según lo que él cuenta, tuvo una hija. Después vino un niño, pero el niño no llegó a término. Después vino otro, vivió hasta los 3 años y se fue dormido. Extraño, ¿no? Hay pactos que no se heredan en palabras, se heredan en la carne, en la sangre, en los sueños. Así es como esta persona lo dijo. Hay deudas que no prescriben, mi hermanito. Ten cuidado con lo que pides. Yo me sigo arrodillando y le sigo pidiendo a Dios que esta cosa no se acerque ni a mí ni a los míos, porque voy a defender con uñas y dientes a mis niñas y te juro por lo más sagrado que voy a seguir aquí para ellas. Muchas gracias, tú sabes quién eres. Gracias por compartirnos estas palabras. Y recuerden, si esa historia llegó a ti, si sentiste un peso extraño mientras escuchabas estas palabras, si al apagar la luz notas que la oscuridad parece observarte, tal vez no era solo un relato. Tal vez esa entidad ha viajado hasta donde tú estás. Tal vez algunas certezas prefieren no ser escuchadas. Si sientes que alguien mira por sobre tu hombro, no voltees. No pasa nada, no te sugestiones. Recuerda que el peor de los demonios es la sugestión. Sin más que agregar, yo fui Os Voltaire en este cumpleaños número 217 del maestro Edgar Allan Poe. Que tengan buenas y terroríficas noches.